Bienvenidos al conversatorio de Antropología Social. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida en otro episodio de los conversatorios de los 85 años de saberes de Lina. Me da gusto saludar y darle la más cordial bienvenida a Paloma Bonfil Sánchez, doctora en Sociología Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana. Paloma, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Qué bueno, te agradecemos tu presencia. La doctora se enfoca en líneas de investigación que tienen que ver con mujeres indígenas, ciudadanía, participación política, violencia de género, políticas públicas, acceso a la tierra, entre otros temas. Ella tiene una larga producción publicada y yo me voy a permitir solamente mencionar algunos de tus temas, de tus libros, de tus investigaciones. La salud como práctica política en el mundo indígena femenino, la presencia de las mujeres en los movimientos indígenas contemporáneos en México, queremos tierras para sembrar y mercados para vender, y las mujeres indígenas al final del milenio. Doctora, pues siempre un poco el inicio es como remitirnos a cómo se dio en México la antropología social. Pues bueno, yo creo que, digamos, el auge de la antropología social contemporánea en México, como la conocemos, tiene que ver también con el nacionalismo mexicano que surgió en la época del cardenismo. Es hija de la Revolución Mexicana y fue pues a partir de este movimiento social tan importante de principios del siglo XX que pues en México, digamos, la intelectualidad y los pensadores posrevolucionarios se preguntaron sobre pues la composición de este país, quiénes éramos, cómo estábamos conformados, cuál era el modelo de sociedad que debíamos tener. Y allí surgió pues la antropología indigenista, que ha sido como sin duda una huella súper importante en la historia del pensamiento social, político, cultural de nuestro país y de esta institución también, ¿no? No es que antes no existiera la antropología, pero en México, digamos, los ejemplos, las narrativas más importantes surgieron justo con, pues en los 30s, un poco, ¿no? En esta época de la posrevolución reciente. Y los estudios de antropología social en México, ¿piensas tú, Paloma, que se consolidaron de la mano de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia? Bueno, la Escuela Nacional de Antropología e Historia es una institución muy importante para toda la materia antropológica, no solo para la antropología social, ¿no? Ha sido hasta hace muy poquito de las únicas escuelas donde se podía estudiar arqueología, por ejemplo. También de ahí surgieron estudiosos de la lingüística, de la antropología física, de la historia incluso y la etnohistoria, aunque eso también estaba en otras ramas. Sin duda, yo creo que la ENA, como parte también de esta institución, ha sido un semillero de gente que se ha puesto a pensar y analizar nuestra sociedad, los cambios, las permanencias, los retos que tenemos como sociedad, pues multicultural y súper desigual. Entonces sí, sin duda, la ENA ha jugado un papel muy importante. Oye, y en cuanto a los intereses, a los temas que se investigaban al principio, de lo que se hace ahora, ¿qué nos puedes contar? Bueno, ese es un campo muy amplio. En México existe ya como una escena de producción antropológica muy grande. Hay muchas instituciones donde se hace investigación y si bien creo que en un principio la disciplina de la antropología social estuvo muy marcada por el estudio de los pueblos indígenas originarios, en nuestro país ahora sí se ocupa de muchísimos más temas y toca otras disciplinas, dialoga con otras herramientas teóricas, conceptuales, metodológicas, lo que la ha enriquecido muchísimo. Entonces tienes, pues desde luego, con las nuevas generaciones también, pues otras preguntas que hacerle a la realidad, a la sociedad, y hoy pues tenemos antropología posmoderna, antropología del arte, antropología pues de las migraciones, de la antropología de la estética. O sea, creo que sí es un campo que está abierto a todo lo humano y ya no nada más al sentido de la documentación de los pueblos indígenas que marcaron pues también y marcan nuestra realidad y nuestra sociedad, ¿no? Entonces creo que sí hoy pues casi todo lo que tenga que ver
con la vida social y la vida colectiva, vamos a encontrar estudios antropológicos que se ocupen de eso. Sí, es un campo muy rico, muy amplio, muy interesante. Y siempre va a estar modificándose también. Sin duda. ¿No? Sí. ¿Y qué disciplinas abarca la Coordinación Nacional de Antropología? Bueno, en la Coordinación Nacional de Antropología están, digamos, las direcciones de especialidad de lingüística, de etnología y antropología social, de antropología física y de etnohistoria. Son 5 disciplinas que están agrupadas, digamos, en la coordinación como área normativa. Te voy a preguntar algo que parecerá también muy obvio, pero que seguramente con tu experiencia vas a ampliarnos ese panorama, porque ¿cuáles serán los beneficios que aporta el INAH a la sociedad mexicana a partir del análisis de estas realidades? Bueno, yo creo que esta institución es muy importante no solamente para conocer, valorar y difundir como el gran legado cultural que tenemos, sino también para pensar el lugar del Estado en la salvaguardia del patrimonio cultural, para conocer los procesos sociales que hoy pues están marcando cambios tan acelerados en nuestra sociedad. Este país es muy distinto al que era hace 100 años. Y el INAH pues ha caminado a lo largo de 85 años con estos cambios. El INAH no es el mismo que era hace 50, 60, 70 años, responde a las realidades y a los contextos en los que debe ubicarse, y en ese sentido pues es una institución no solamente que resguarda el patrimonio, sino que también produce conocimiento sobre eso. Y para una sociedad, saber qué hacer con su, digamos, con su identidad, con sus bienes culturales, con la producción y reproducción cultural, es tan importante como las decisiones políticas o las situaciones económicas. Entonces, una institución como esta ayuda y contribuye, digamos, a construir un espacio de derechos, a construir un espacio, digamos, en donde la sociedad participa en la toma de decisiones. Es una institución que puede permitir también mirar, digamos, los procesos que estamos viviendo desde el pasado y el presente. Entonces, como otras instituciones educativas y culturales del país, esta es una institución que se ha construido con el México moderno y que pues tiene que, desde luego, preguntarse y cuestionarse algunos de sus procesos, pero que responde, ha dialogado, digamos, con la sociedad, ha dialogado con los pueblos indígenas, ha dialogado con la sociedad nacional, y creo que eso es algo que no podemos perder, que tenemos que cuidar y al contrario, que tenemos que enriquecer. Entonces, me parece que instituciones que venimos heredando desde la construcción del Estado mexicano posrevolucionario son un patrimonio ciudadano. O sea, se han construido con los mejores pensamientos, con los mejores esfuerzos, y el INAH es un reflejo de eso. Sin duda ha pasado y enfrenta crisis, enfrenta problemáticas. Eso no obsta para todo lo demás, o sea, para la importancia de esta institución. Entonces, pues yo pienso que lo que el INAH hace desde los museos, desde sus escuelas, desde la investigación, desde la conservación, desde la difusión, es un espejo donde pues nos podemos mirar como sociedad, y eso siempre es importante, ¿no? Saber quiénes somos, de dónde venimos, qué queremos hacer con nuestro presente y hacia dónde queremos caminar. Entonces, yo creo que esta es una institución súper importante, insisto, como muchas otras. Doctora Paloma, y en ese sentido, en estas evoluciones, hablemos de lo que se ha cambiado o lo que se ha modificado en la relación del antropólogo y la comunidad. Bueno, esa es una pregunta muy importante. Esa es una pregunta muy importante porque ya tiene pues varias décadas, digamos unos 30 años. Creo que el punto de quiebre lo podríamos poner con la emergencia del movimiento zapatista en los 90s, en donde pues realmente ha habido un cuestionamiento al quehacer de la
investigación social, no solo de la antropología, en el sentido de que se han planteado, se han construido, se han reconocido nuevos derechos, nuevas voces, nuevas interlocuciones. Y lo primero fue un cuestionamiento a la antropología social y a otras investigaciones sociales sobre ¿por qué hablas por mí? Entonces creo que en ese sentido sí ha habido una emergencia de voces desde las comunidades y desde otros actores. O sea, ha habido una emergencia de voces propias que necesariamente interpelan a la actividad académica, a la investigación social para decir, bueno, ¿dónde te posicionas? No porque tu quehacer haya dejado de ser importante, sino que ya no puedes ser ventrílocuo. O sea, una persona que hace investigación social ya no puede éticamente, políticamente, no puede hablar por los demás o por las demás. Tiene que situarse. Hoy hablamos de la investigación situada, de los posicionamientos. O sea, no puedes presentar un texto, un resultado de investigación sin decir desde dónde estás hablando y con quién hablaste y cuáles son tus voces. Desde luego que las voces de la investigación no se anulan. Pero sí es necesario reconocer quién investiga, desde dónde y cuál es su lugar en esa otredad, llamémosle. Entonces, creo que eso ha sido un viraje muy importante en las investigaciones sociales, antropológicas desde luego, pero otras también, en el sentido de pues hacerse a un lado, así digamos, no quitarse de la escena, sino a un lado donde todas las voces tengan espacios, todos los derechos pueden ser reconocidos, todos los diálogos puedan también entablarse, ¿no? Ya, digamos, creo que a partir de la emergencia de estos movimientos sociales indígenas, afros, de las mujeres, de las juventudes, pues ya no hay una sola verdad, no hay un solo camino. Y más bien, pues la investigación social y las ciencias sociales tienen que generar herramientas para entender, para dialogar y para abrir y apoyar esas nuevas voces. Entonces creo que por ahí pasa una nueva relación con las comunidades en donde no puedes llegar a decir qué se va a hacer, quién es quien sabe, si tú tienes la última palabra, porque eso ya no es así. Nunca fue realmente, pero ahora menos. Paloma, y en esta nueva interacción, digamos, en esta forma que tú mencionaste como muy importante el elemento de la ética en este diálogo entre la comunidad y el antropólogo, yo te preguntaría, entonces, el INAH, ¿cuál sería ahora su papel frente a las historias orales, frente a los usos y costumbres, por ejemplo? Bueno, yo creo que hemos venido viviendo en los últimos años en México un cambio muy importante en términos legales y normativos sobre los derechos culturales. Y que hoy, y además el INAH ya lo está haciendo, necesitamos reflexionar sobre el papel de una institución como esta ante el reconocimiento constitucional de los derechos culturales de los pueblos indígenas, afromexicanos, originarios y equiparables. Son muchas comunidades que son portadoras de la cultura, que son, digamos, los interesados últimos en los bienes patrimoniales, sean estos de cualquier tipo. Entonces creo que no es solamente frente a las comunidades y sus sistemas internos con donde el INAH se tiene que posicionar, sino frente a digamos, mandato de salvaguarda del patrimonio cultural, porque creo que allí es donde tenemos que ver, pues ahora sí que dónde están también los derechos culturales de la sociedad. Y el INAH va a ser como un engrane entre eso, entre los derechos culturales de los llamados portadores, colectivos e individuales, y los derechos a la cultura que tenemos como sociedad. Creo que sí es un momento súper importante, es un momento muy interesante de redefiniciones, en donde tendremos que replantearnos no la misión del instituto, pero sí sus procesos y sus procedimientos. Y una cosa que yo he visto en estos
5 años, casi 6 que llevo trabajando aquí, es que realmente hay un interés genuino en muchas áreas del INAH por replantearse su relación con las comunidades, por replantearse estos diálogos no siempre fáciles con quienes tienen interés, participan y toman decisiones alrededor del patrimonio cultural. Entonces, me parece que estamos en esa coyuntura, que es muy importante, los diálogos que se están dando entre investigadores, con, digamos, las áreas de arqueología, de conservación, en donde la comunidad está adquiriendo un nuevo peso, un peso mayor, en donde se tienen que abrir espacios para las decisiones colectivas, conjuntas, la construcción de acuerdos y compromisos. Entonces, sí creo que pues es un nuevo momento institucional. Vamos a tu tema, si te parece bien. Vamos a tu tema que tiene que ver con la mujer indígena, porque a lo mejor también ya estás tú planteándote esto de lo que estamos hablando, ¿no? Por el rol que juegan en la política, por el patriarcado en América Latina, por la producción campesina de estas mujeres. Entonces, yo quisiera que nos contaras algo desde el haber definido tu vocación hacia allá y los retos que tienes. Creo que la investigación que he realizado a lo largo de ya muchos años tiene que ver también con un sentido de compromiso social. Y pues he sido muy afortunada en poder trabajar desde la academia, desde la sociedad civil, desde las instituciones públicas, pensando pues en los primeros tiempos en visibilizar a un actor social que no aparecía por ningún lado, que eran las mujeres de los pueblos indígenas. Hoy, pues ya ellas, igual que las comunidades y los movimientos, tienen su propia voz, y eso también me representó en su momento, pues preguntarme, bueno, pues si ya ellas están haciendo sus registros, sus propias investigaciones, sus testimonios, o sea, como que, ¿y yo qué hago? ¿No? No puedo hablar por ellas, no debo. Y entonces fue un proceso de aprendizaje y reaprendizaje muy interesante, en donde me ha tocado la fortuna de trabajar junto a mujeres lideresas que han sido como mis patronas. O sea, de repente me encargan, oye, necesitamos una investigación sobre participación política de mujeres indígenas en los partidos. Y son ellas las que me piden a mí la investigación. En otros casos, trabajamos también, por ejemplo, en una investigación sobre la relación entre la academia, las organizaciones civiles y los movimientos de mujeres indígenas, pero en una investigación conjunta, donde a mí lo que me tocó es generar herramientas metodológicas para que las mujeres indígenas escribieran. Pues han sido como diferentes momentos de mi proceso profesional en donde yo, sobre todo, he aprendido muchísimo. Y creo que, digamos, en lo que yo más valoro es esta posibilidad de siempre estar retando lo que haces. O sea, nunca dar nada por sentado. Y en este proceso académico, medio de activismo también, de incidencia, de acompañamiento, pues lo que más creo que he entendido es que no hay un solo proceso igual a otro, que no puedes generalizar, que en todo momento de verdad se tiene que tener primero una humildad muy grande y después una mirada fina para comprender los cambios, los contextos, las particularidades, porque de verdad el mundo de los movimientos de las mujeres, estamos hablando de las mujeres indígenas, pero en general es muy distinto. Los contextos geográficos, culturales, sociales, de organización, bueno, hasta generacionales, hacen que lo que ellas plantean, pueden hacer, transforman o recuperan, sean muy distintos. Entonces, pues creo que lo que toca es buscar cómo poder captar toda esa riqueza, toda esa diversidad y toda esa pues complejidad, ¿no? O sea, creo que el trabajo con mujeres indígenas a mí lo que me ha permitido es tener como un atisbo
de la complejidad de la sociedad en la que vivimos. Y supongo que así como esta, será cualquier otra, ¿no? Realmente es una sociedad rica, desigual, confrontada, pero también con unas resistencias y con procesos compartidos muy interesantes. Si uno lo ve a través de lo que hacen, dicen, reclaman y construyen las mujeres de los pueblos indios. Es un privilegio conocer eso. Oye, desde esa riqueza, desde esa variedad, Paloma, ¿qué tendríamos que ver los otros, o las sociedades urbanas, de esas mujeres? Si bien han ganado visibilidad, todavía yo creo que estamos llenos de estereotipos, de tenerlas dibujadas quizás no con la realidad que se requiere. Si esto fuera una clase, ¿qué nos dirías que tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que poner así como la comprensión o la mirada? Bueno, yo creo que una primera cosa que necesitamos reconocer es el racismo estructural de nuestra sociedad, ¿no? Somos una sociedad muy vertical, muy excluyente, muy violenta, y que ha vivido marginando a sus mayorías de muy distintas maneras, pero en particular a los pueblos indios, a los pueblos originarios y a las mujeres dentro de los pueblos. Entonces creo que el reconocimiento de esos estereotipos es también entender que hemos construido una narrativa pues muy esquizofrénica entre los derechos, el orgullo nacional por lo nuestro, etcétera, por el pasado glorioso, y una gran, digamos, un gran desprecio por las realidades actuales y por las sociedades indígenas actuales. Y ahí las mujeres también han sido muy marginadas e invisibilizadas. Pero hoy, pues, si volteamos y ponemos un poco de atención, vamos a ver a mujeres indígenas, lideresas, diputadas, abogadas, médicas, antropólogas, historiadoras, que tienen una reflexión sobre la realidad, no solo de sus propios pueblos, sino nacional, a la que todavía no le abrimos espacio. Y creo que eso sería algo con lo que estamos en deuda, que deberíamos hacer, ¿no? Sí, sí, me parece muy bien dicho. En estos 85 años de saberes de Lina, ¿cuáles retos piensas que son los más importantes a abordar frente a la antropología social a partir de todo lo que estás diciendo, que son como redefiniciones, que son nuevas estrategias, nuevas maneras, pero qué tenemos así muy inmediatamente enfrente que haya que abordar? Bueno, yo creo que una de las cosas que hay que preguntarnos desde la investigación en el INA es cómo estamos acompañando, produciendo, dialogando con los procesos actuales en el país, cualquiera que sea, con la toma de decisiones, con los procesos políticos, con los procesos de resistencia. ¿Cómo se puede hacer investigación para abonar, digamos, a una construcción colectiva de presente, a una nueva reflexión sobre la sociedad? Los cambios políticos que estamos viviendo son muy acelerados. Yo creo que hay una narrativa política y una serie de transformaciones que están teniendo lugar muy rápidamente, y que eso es importante entenderlo. Y pues me parece que la investigación social que se produce en el INA puede dar también pistas sobre lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, cómo entenderlo, cómo apreciar realmente la profundidad o no de lo que estamos, pues de lo que hemos venido viviendo como sociedad en los últimos años. No hablo solamente de esta, digamos, de los dos administraciones últimas federales, sino como propuesta de cambio del siglo XXI, llamémosle así, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo estamos entendiendo
los derechos, cómo le damos la vuelta a los esencialismos, cómo evitamos las confrontaciones así binarias, ¿no? Lo bueno, lo malo, el enemigo, el amigo. Creo que lo más difícil ahora es evitar esos posicionamientos tan burdos, porque realmente nos ocultan la complejidad y la riqueza de nuestra sociedad y nuestras posibilidades. Y creo que desde allí, pues la investigación social puede abonar muchísimo. Entonces creo que esa sería como un reto enorme en estos 85 años de saberes, ¿no? Si quieres agregar algo, contarnos la investigación que estás haciendo o la que quisieras realizar precisamente ya desde esta óptica y con toda la experiencia atrás. Pues no, realmente no. Ahorita, bueno, digamos, como responsable en este momento de la coordinación de antropología, tengo como 5 minutos al día para hacer investigación, entonces no he hecho gran cosa, pero creo que realmente el INA está en una situación privilegiada, con una comunidad académica muy importante, muy, digamos, con un potencial enorme, y creo que pues ojalá haya como más diálogos de este tipo en donde se encuentren las disciplinas, en donde digamos, la voz de quienes están trabajando en el instituto pueda abonar a lo que estamos viendo en el país. Y muchas gracias por la invitación. Pues un placer tener estos conversatorios y también ver cómo lo viven ustedes en su día a día y desde la emoción, desde el interés, desde el rigor de la investigación. Así que muchísimas gracias a ti por esta visita aquí a estos conversatorios. Y si les parece bien, pues nada más la invitación a que nos sigan todos los sábados y que recuerden que también estas sesiones se quedan albergadas en el sitio de INA TV en YouTube, para que cuando quieran ustedes replicarlas o compartirlas, ahí las pueden encontrar. Muchísimas gracias, doctora Bonfil Sánchez. Muchas gracias por la invitación.